Las teorías antropológicas sobre el porqué de la construcción de las pirámides nos dicen que un día los seres humanos quisieron replicar una idea de montaña sagrada en donde iban a adorar a los dioses. Esto resulta curioso, puesto que en Egipto no hay registros de montañas donde antes de las pirámides existiera algún tipo de templo o ritual, menos en las culturas que levantaron las inmensas pirámides en América precolombina. Y si estas culturas hubieran tenido su montaña o cerro sagrado, ¿para qué entonces construir semejantes edificaciones? Se dice que con el fin de perpetuar la memoria de reyes y dioses, pero ¿cuál sería entonces el origen de plasmar una figura geométrica tan perfecta para buscar la inmortalidad? ¿De dónde aparecieron estos conceptos geométricos y estos saberes matemáticos en los seres humanos que les permitieron desarrollar obras tan increíbles como las pirámides? El misterio de esta idea que muchas culturas compartían al unísono de replicar un enorme talismán para comunicarse con los dioses y buscar trascender en el tiempo y el espacio es aún un enigma que no ha podido ser resuelto completamente de parte de la arqueología. Somos de la idea de que esta inspiración de construir pirámides viene de fuerzas que sobrepasan el entendimiento ordinario de los seres humanos y su visión cotidiana de la realidad. Creemos que inteligencias imperceptibles para el común de los mortales fueron capaces de apoyar y fomentar que antiguas humanidades crearan este tipo de estructuras con el fin de abrir verdaderos puentes de ingreso a aquellas entidades que inspiraron estas edificaciones. El ejemplo de esto lo tenemos en el legado escritural de la cultura cristiana, en donde si vamos a la Biblia, al llamado Antiguo Testamento, podemos encontrar aquel relato que dice que Yahvé es el que guía a Moisés acerca de cómo tienen que ser las medidas del llamado tabernáculo de reunión o el llamado primer templo hebreo. Según las escrituras, todo fue diseñado mediante la visión que Yahvé le dio a Moisés cuando este último estuvo en el monte Sinaí ante la presencia del gran Yo Soy. Esto parece haber ocurrido también en Egipto y culturas más ancestrales. Pistas sobre esto aparecen nuevamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, en un pasaje que al parecer ni siquiera el mundo cristiano, los más apegados a las escrituras, pueden haberlo notado. Se trata de 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 5 y 6, donde Yahvé le habla al profeta Natán, bajo el reinado de David, sobre la necesidad de que los hebreos construyan en sus tierras un templo de materiales sólidos en vez de continuar con el templo hecho de telas y cortinas llamado tabernáculo que los israelitas en su viaje por el desierto montaban y desmontaban a donde fueran. Y la cita dice: «Ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo». Al parecer, el ser espiritual que comandaba a los hebreos da a conocer claramente que antes de acompañar a dicho pueblo, bien pudo estar habitando los templos egipcios, construidos de material sólido como la piedra y otros minerales, también gracias a las visiones divinas que tenían los sacerdotes y constructores sobre cómo erigir sus enormes e imponentes edificaciones. Bien sabemos que David no pudo construir el llamado segundo templo, sino que legaría esta misión divina a su hijo Salomón, aquel que se convertiría en el rey más famoso de la historia y quien inspiraría a sociedades secretas en Occidente, alquimistas y esoteristas a través de toda la historia occidental. Asimismo, hasta hoy en la época contemporánea, si nos dirigimos a los países orientales, vemos que los arquitectos chinos no tienen ningún problema en confesar que muchas de sus creaciones, ya sea edificios o dependencias del gobierno, son producto de la inspiración taoísta de conocimientos tan milenarios como el Feng Shui y el I Ching, cuyos saberes enseñan una forma totalmente espiritualizada de abordar los elementos de construcción y diseño en concordancia con las energías de la tierra y el cielo, saberes que les llevan a construir en armonía con la naturaleza todas sus edificaciones. Entonces pareciera que esta hipótesis sobre la inspiración metafísica
de templos y pirámides no parece ser tan disparatada, sino que nos muestra que existe una región del ser humano que puede entrar en contacto con otros niveles de entendimiento y, por qué no decirlo, con otras inteligencias y realidades, y que le es permitido lograr cambiar con esto el curso de la historia humana mediante la puesta en marcha de aquella inspiración recibida. Nos preguntamos ahora si aquella conexión con estas inteligencias desconocidas pudo irse replicando a medida que los seres humanos fueron desplazándose sobre la Tierra en épocas muy remotas, huyendo de desastres naturales y, por qué no decirlo, de la decadencia y destrucción de antiguas civilizaciones ya perdidas. En China, hace miles de años y a través de toda la historia de sus imperios, las pirámides han formado parte de su realidad ancestral, pero como bien sabemos, China no es un país muy abierto últimamente a la participación de extranjeros en expediciones y hallazgos arqueológicos, sin antes someternos a estricta vigilancia y protocolos. Más aún, muchos hallazgos de este tipo parecen, de momento, no salir a la luz pública en el gigante asiático. Pero lo que sí podemos enterarnos es que existieron inmensas pirámides, algunas de ellas de tamaños colosales, que solo hace pocas décadas han comenzado a ser expuestas por el gobierno chino a la luz pública internacional. Aún en estas últimas décadas se siguen encontrando pirámides por toda la región de China, muchas de ellas de cientos y hasta miles de años, que son un verdadero misterio para la ciencia por la escasa exploración que es permitida en aquellas regiones. Las pirámides de China hasta la fecha se caracterizan por tener un enorme tamaño y por ser las más enigmáticas del mundo. Solo hay escasas imágenes sacadas de satélites mediante Google Earth, y más allá de todo esto, no sabemos. Podemos inferir por su forma y su gran parecido en muchas de ellas a muchas pirámides del Centroamérica, en especial la de la misteriosa cultura de Teotihuacán. Inclusive podemos ver cómo en la película china sobre Confucio se presenta una escena donde duques y nobles se reúnen buscando una tregua en medio de violentas guerras internas en el reino, sobre una pirámide. Al parecer, para los chinos, en la antigüedad las pirámides eran un profundo símbolo cultural y ancestral relacionado a su cultura, un lugar sagrado y ceremonial donde desde hace milenios se hacían grandes conmemoraciones y todo tipo de pactos y rituales. Es posible que esta misma influencia de edificar este tipo de estructuras sagradas ya en culturas tan milenarias como la China viajara hacia el Nuevo Mundo hace miles de años sin que aún hoy la historia pueda explicarlo. En esto podemos coincidir con algunos investigadores independientes que dicen que la cultura de las pirámides no pudo ser parte de aquel grupo que llegó por el estrecho de Bering miles de años después, sino que fue producto de una amplia y rápida migración desde el Pacífico que descendió hacia el centro-sur de América, logrando su gran apogeo. ¿Tiene este tipo de teorías algún peso en la realidad arqueológica y científica en el día de hoy? Al parecer sí, y mucho más que eso, ya que hace menos de una década se han realizado intensas investigaciones en torno a cómo llegaron y transitaron los primeros grupos humanos a América, y fue en el año 2016 donde aquellas investigaciones dieron su fruto, mostrando que la posibilidad de que un grupo de seres humanos cruzara por el llamado Estrecho de Bering hace 13.000 años era prácticamente inviable, por no decir total y completamente imposible. Esta investigación viene de la mano de los investigadores Michael Winther Pedersen y Eske Billesberg y su grupo de la Universidad de Copenhague. Pedersen, estudiante de doctorado en el Centro de Geogenetics, analizó junto a Billesberg el subsuelo de lagos y otras zonas donde hace miles de años pudo existir el llamado pasadizo de Alaska, por donde supuestamente cruzaron los primeros viajeros hacia América. Con elaborados experimentos y esquemas sobre la flora, fauna y geología de hace milenios, notaron que al nivel de los 13.000 años, simplemente la Tierra estaba totalmente comprimida y cubierta por miles de kilómetros de extensas capas glaciales, haciendo con esto imposible un tránsito hace 15.000 años o más por el así llamado Estrecho de Bering.
Esto, como consecuencia, arroja una serie de interrogantes sobre cuál es entonces el origen de la cultura llamada Clovis, de 13.000 años de antigüedad allá de México, que evidenciaría la supuesta llegada de aquel grupo humano desde Siberia hacia Alaska y que pudo haber llegado hasta México. La cultura Clovis, llamada así solo por la región donde fueron hallados sus restos, en especial multitud de puntas de flechas finamente elaboradas, hoy queda en la incógnita sobre su origen, y se plantea que su llegada fue posiblemente por el Pacífico y de manera abrupta, como esta y otras culturas primitivas que llegaron a América hace más de 15.000 años. Estos son parte de los datos sorprendentes de estas últimas investigaciones que han empezado a estructurar un modelo totalmente revolucionario sobre los orígenes de los primeros pobladores en América. Y es que habla que en un plazo solamente de 400 años, gran parte del norte, centro y sur de América habrían quedado ya habitadas por las más diversas tribus prehistóricas, de las cuales solo se han encontrado leves indicios, culturas desconocidas que luego darían paso a grandes civilizaciones precolombinas que hasta ahora hemos ido descubriendo. Este hallazgo podría confirmar y hacer justicia a las teorías de Paul Rivet, que, como vimos en videos anteriores, siempre fue un férreo defensor de un poblamiento del mundo mesoamericano a través de grandes navegantes polinesios que llegaron al llamado Nuevo Mundo antes de Cristóbal Colón y se demoraron solo unos pocos cientos de años en colonizarlo. Podemos quizá delinear un trayecto por el cual comenzó a florecer esta cultura de las pirámides en el llamado Nuevo Mundo, ya que si vamos a regiones de Norteamérica, como en especial a la cultura del Mississippi en Estados Unidos, notamos como ya hace más de 1000 años, casi al mismo tiempo que mayas y teotihuacanos, ya existían ciudades y pueblos construidos en torno a enormes pirámides rituales, como lo es el caso de la misteriosa cultura de Cahokia, la cual también es un completo misterio en torno a su origen y su cosmovisión. Lo más increíble de la perdida cultura de las pirámides del Mississippi es que floreció y alcanzó su apogeo en poquísimos años, digamos en menos de 100 años. Los indígenas de esta región ya se habían organizado y construido los enormes montículos de esta ciudad, donde se realizaban sus rituales. Esto es conocido como el Big Bang cultural de Cahokia, un poblamiento y un proceso civilizatorio en apenas un siglo y medio, según los hallazgos, a algo que aún tiene a los arqueólogos de cabeza sin saber cómo explicar este fenómeno tan rápido en un proceso formativo para una cultura humana llamada primitiva. ¿Acaso podríamos pensar en nuevamente la aparición de un dios fundador que de la noche a la mañana, en un momento de mucho caos, se manifestó con gran poder de convicción mediante fuerzas mágicas que hicieron que miles de personas lo siguiesen al pie de la letra en cuestión de años? Suena algo disparatado para que la arqueología lo pueda aceptar, pero créanme que hasta ahora, inclusive esta hipótesis no es descartable para los arqueólogos que siguen intrigados en su estudio sobre la enigmática Cahokia. No sabemos cuántas Cahokia hubo, cuántas ciudades y pirámides sin nombre se han perdido para siempre en todo el norte, centro y sur de América, sobre todo en el caso ya aludido de las misteriosas culturas del Mississippi, donde los primeros colonos y campesinos de la región de San Luis se dedicaron desde fines del siglo XIX hasta pasados los años 30 a derribar y a aplanar todos los montículos y así también echaron abajo verdaderas pirámides muy parecidas a los zigurat de Mesopotamia, con el fin de convertir esa región en pueblos y plantaciones de todo tipo. Hasta que lo peor vino después con el Plan Nacional en Estados Unidos de supercarreteras implementado en los años 60 por el presidente Eisenhower, donde muchos arqueólogos dieron la alerta de tomar en cuenta los yacimientos indígenas que podrían verse destruidos con el avance del desarrollo vial del país. Aún hoy, arqueólogos siguen batallando porque se respeten posibles yacimientos aún no detectados en la región del Mississippi, sobre todo ante un nuevo megaplan de construcción de puentes sobre el río. Investigaciones recientes dicen que Cahokia un día fue abandonada por sus habitantes, quizá por un cambio climático que causó gran disminución en las cosechas o por luchas con pueblos vecinos o luchas internas. Nada hay de seguro, solo enigmas y conjeturas de esta verdadera Teotihuacán,
perdida del norte de América. Transitó una cultura madre por el Océano Pacífico con todos estos saberes hacia América. Queda aún más ciudades y pirámides por descubrir y que de momento, y como ya ha sucedido, parecen haberse ocultado de nosotros simulando ser simples colinas o montículos de tierra por todo el continente. Tiene esto que ver también con las evidencias presentadas sobre las extrañas similitudes entre el pueblo mapuche de Sudamérica y el pueblo yakut de Siberia que vimos en capítulos anteriores. Hubo un tránsito de grandes exploraciones enviadas por supercivilizaciones ahora desaparecidas que cruzaron los océanos hace miles de años o por rutas ya perdidas que lograron iniciar nuevas culturas para así conseguir sobrevivir a través de los milenios. Como vemos, el mito de Quetzalcóatl, ya tan aludido en videos anteriores, nuevamente entre líneas nos habla de aquellas razas primigenias y desconocidas que trajeron las técnicas de los cultivos agrícolas y de la edificación de las pirámides a los seres humanos. Tras largas eras de batallas y ciclos, este saber logró levantar una y otra vez a la humanidad. Quetzalcóatl, Topiltzin, Bochica, Viracocha, Kukulcán o Itzamá nos hablan de aquella raza perdida que tras grandes cataclismos logró sobrevivir de la destrucción de sus supercivilizaciones, trayendo consigo un nuevo comienzo a la humanidad. Las pirámides, sobre todo las que señalamos en las culturas mesoamericanas, podían conectarnos con aquel poderoso conocimiento que generó a través de todo el mundo numerosos centros de conexión con otras dimensiones, donde moraban los dioses, donde nació la idea de construir pirámides. ¿Por qué esta idea parece tener un recorrido? En este caso desde China, parte de Oceanía y luego Norte y Centroamérica. Fue a causa de la manifestación al mismo tiempo de estos misteriosos dioses lo que dio el comienzo a elaboradas y poderosas culturas del pasado en esta región del mundo. Pero, ¿qué podría seguir contándonos la arqueología de este tipo de teorías e hipótesis? En nuestro próximo capítulo veremos cómo se puede sustentar el tránsito por grandes distancias de estas posibles culturas perdidas que trajeron un nuevo comienzo a la humanidad y qué vestigios y evidencias innegables pudieron dejar a su paso. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.